Afiliación indebida. Lea lectura, señor secretario técnico, por favor. Afiliación indebida. El ciudadano que alega haber sido afiliado a una organización política indebidamente podrá solicitar se registre su exclusión de la misma. Para ello, deberá presentar una solicitud ante el registro de organizaciones políticas, adjuntando copia simple de su DNI vigente, quien lo comunicará a la organización política y de no recibir observaciones en un plazo de 3 días hábiles, registrará la exclusión. Congresista Alcorta. Todo está bien, yo le incluiría lo que estamos viendo todo el rato, al Jurado Nacional de Elecciones también. No, es que el registro de organizaciones políticas es de... Ok. Sí, congresista, el registro de organizaciones políticas corresponde al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Alguna intervención más? Congresistas, hay temas de redacción que, insisto, se van a pulir porque estamos trabajando contra el tiempo y siempre van a haber temas de semántica que se van a pasar. Eso se va a pulir. Es más, en la siguiente sesión ya les tendremos la nueva versión del dictamen. La idea, presidente, es que 3 días después, si es que no contesta la organización política, se procede a la exclusión. Ese es el objetivo de fondo del artículo, ¿no es cierto? Ya la redacción la corregimos después. Sí, congresistas, me advierten del equipo técnico que se tiene que incluir en este texto la remisión por parte de la organización política al registro de organizaciones políticas también. La remisión. Y la remisión. Por favor, lo escriben para volver a dar lectura. En la afiliación indebida. Perdón, en la renuncia, tiene razón, en la renuncia. Renuncia. La renuncia de afiliación se presenta ante la organización política o ante el Jurado Nacional de Elecciones y surte efecto desde la fecha de presentación. La organización política debe remitir copia de la renuncia al Jurado Nacional de Elecciones. Si el afiliado se encuentra en el extranjero, puede presentarla ante el consulado respectivo. El trámite de renuncia es gratuito. Este artículo ya está votado, congresista. Solamente se está corrigiendo la parte que corresponde. Siguiente, por favor, para votar. Afiliación indebida, ya lo hemos discutido, así que solamente toca votarlo. Congresista Choquehuanca. A favor, congresista Costa. A favor, congresista Glave. A favor. A favor, congresista Velázquez. A favor, congresista Alcorta. A favor, congresista Torres. A favor, congresista Beteta. A favor, congresista Letona. A favor, congresista Aramayo. A favor, congresista Takayama. A favor, creo.
A favor. 10 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Unanimidad. 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Entonces, hemos cerrado con estos señores congresistas todo el capítulo referido al padrón de afiliados. Si hubiera alguna observación al respecto, ya se hará en el debate del Pleno, porque no vamos a retomar el debate sobre los artículos ya votados. Vamos. Congresistas. Sí, así es. Sí, por cumpleaños de la congresista Alcorta. Hay que hacer invitación de Alcorta. Congresistas, ha quedado pendiente el plazo que hay que darle como mínimo, en el cual la organización política debe dar cuenta de las actualizaciones. Porque si no le ponemos un plazo, entonces la organización política podría no remitir nunca. Entonces, en el texto estaba un año como mínimo. O sea, como mínimo, dentro de un año, la organización política tiene que comunicar al registro sus desafiliaciones, así como sus afiliaciones. Es necesario colocarlo porque debe haber un plazo mandatorio para que la organización política cumpla con remitir esa actualización. Eso se ha quedado pendiente, entonces se está poniendo un año de plazo para que dentro del año la organización política como mínimo presente ante el registro su actualización de padrón. ¿Hay alguna objeción con el plazo? Un año. No a la actualización, nada más. No la actualización genérica, sino solo lo de renuncias y desafiliaciones. Así es. Así es. No, congresista, tiene que ser siempre en físico y digital, porque eso es lo que está en todo el cuerpo de la norma. Cuando cambiamos todo el cuerpo de la norma. Así es. Entonces, es un año como mínimo. Obviamente, la organización política puede actualizar en la medida que ingresen o salgan afiliados. Puede comunicarlo de acuerdo a lo que ellos internamente dispongan, inmediatamente presentado, a la semana, al mes o como dispongan. Pero la obligatoriedad por ley es que mínimo cada año la organización política debe actualizar su padrón de afiliados. ¿Alguna objeción con eso? Si no hay, entonces eso se va a incorporar al artículo ya votado. Se está incorporando al artículo ya votado. Al 7, congresista Glave, efectivamente. ¿Está bien? Se está incorporando solamente ahí. Muy bien. Continuamos con... Artículo 11A. Suspensión de inscripción de partidos políticos y movimientos regionales. 1. La inscripción de un partido político o movimiento regional se puede suspender en los siguientes casos. Inciso A. Se tenga un número de comités en funcionamiento por debajo del mínimo establecido, lo cual será materia de fiscalización por el Jurado Nacional de Elecciones de manera permanente. B. Se incumpla con remitir en la oportunidad señalada el padrón actualizado de afiliados de acuerdo con lo dispuesto en la presente norma según corresponda. C. Se incumpla con remitir el listado de comités partidarios y la relación actualizada de sus integrantes conforme a lo establecido en la presente norma. D. No cumpla con mantener actualizados e inscritos ante el registro los cargos directivos vigentes de la organización política. E.
se verifique reincidencia en el incumplimiento de las sanciones firmes sobre infracciones leves y graves informadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, F, los demás supuestos establecidos en la ley. 2. De verificar alguno de los supuestos citados, el registro requerirá a la organización política la subsanación del o los incumplimientos, para lo cual le otorgará un plazo improrrogable de 15 días hábiles bajo apercibimiento de iniciar un procedimiento de suspensión de su inscripción. 3. Si dentro de la vigencia del plazo otorgado el partido político o movimiento subsana el incumplimiento incurrido, no se ejecutará el apercibimiento señalado. 4. En el supuesto de que la organización política no subsane dentro del plazo antes mencionado, el registro iniciará un procedimiento de suspensión de inscripción de conformidad con las normas reglamentarias correspondientes. 5. En el caso de las causales reguladas en los literales A y C, el incumplimiento de cada obligación de envío genera una nueva infracción susceptible de sanción. 6. El plazo de suspensión no podrá ser menor de 6 meses ni mayor de 1 año. Para su graduación se tomará en cuenta, entre otros factores, el carácter reiterado del incumplimiento verificado y las medidas correctivas adoptadas frente a los incumplimientos. Se ofrece el uso de la palabra, señores congresistas. Este es un artículo bastante importante y bastante complejo también, porque tiene que ver con todas las causales por las cuales se suspende a una organización política. Así que yo les rogaría la máxima concentración en este punto, porque es el paso previo a la cancelación. Sí, congresista Alcorta. Gracias. ¿Cómo encaja todo este articulado dentro del proceso electoral? Digamos que estamos a un mes de las elecciones. ¿Cómo se encaja todo esto? ¿Cómo se subsana dentro de qué plazo? Porque se habla de 15 días. ¿Cómo entra esto? ¿Cómo se acomoda? ¿Aló? ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Gracias, doctor. Congresista Glave. Presidenta, entiendo cada vez cuando se verifique reincidencia en el incumplimiento de las sanciones firmes sobre infracciones leves y graves informadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Entiendo que en la propuesta que teníamos, si es que hay una sanción grave y hay reincidencia, en teoría ya se consideraba muy grave y por tanto había la eliminación, no la suspensión. Tengo una duda sobre ese literal D. Pediría al equipo técnico que confirmara si en el proyecto que nos llegó, entiendo yo que cuando había reincidencia en una infracción grave se consideraba muy grave y que por tanto eso acarreaba no la suspensión sino la eliminación de la inscripción. Entonces para tener esa me pido una interrupción a la congresista. Congresista Alcorta. Reitero la pregunta para encajar en la inquietud que me estaba congresista Glave. ¿Cómo se encaja todo este artículo en el 11 si estamos en pleno proceso? Y yo tengo entendido, debo suponer que para entrar a un proceso electoral en el año 21, todo eso tiene que estar oleado y sacramentado. O sea, no pueden haber cosas en el medio para entrar al proceso electoral. O sea, tiene que estar todo subsanado, solucionado. No debe de ser de que entre la primera y la segunda vuelta, como ha originado en el periodo anterior, estemos con problemas de una subsanación. Fue el caso del problema del Partido Morado de Aurelio Segarra, que al final hubo tal problema que tuvieron que suspenderlo. ¿Cómo se encaja todo esto? O sea, para entrar a un proceso electoral tiene que estar todo oleado y sacramentado de cada partido. ¿Debe ser así? ¿Debo entenderlo así? Congresista Glave. Gracias, presidenta. Entonces, mi pregunta inicial era sobre sobre el literal E. El literal E, si es que esto tenía que ver con la asociación con la reincidencia en una sanción grave, se constituye en una muy grave. Luego, presidenta, el literal C dice, se incumpla con remitir el listado de comités partidarios y la relación actualizada de integrantes,
pero en el A se tenga un número de comités funcionando por debajo del número mínimo establecido. Yo diría que el A y el C de alguna manera son más o menos lo mismo, presidente. Es decir, hay que remitir la información sobre el número de comités e integrantes de los comités. Se puede decir el no mandar la información o el tener un número menor, para que no tengamos un literal adicional cuando es básicamente sobre la existencia de comités. Y luego, frente a lo que ha dicho la congresista Alcorta, sí creemos nosotros, presidenta, que este mecanismo de suspensión de la inscripción, el procedimiento de suspensión de inscripción, tendría que ser un procedimiento que queda suspendido, dicho sea el término, la tautología, una vez que las listas son inscritas. Porque si hay una lista inscrita, en el momento en el que se inscribe una organización política para el proceso electoral, no puede caer en una causal de suspensión, porque si en el proceso en el que ya estás en un proceso electoral, de pronto se suspende la organización política, es un poco complicadísimo y se nos va a hacer un caos total, y tomando en cuenta el proceso pasado sí creo que es riesgoso. Es decir, el proceso de suspensión es un proceso en la vida política regular, digamos, pero en el momento en el que la organización política cumplió con todo lo que tenía que cumplir, hizo sus primarias, lo que sea, presenta y se inscribe formalmente la lista de candidatos, o sea, claro, ya cuando se declara aceptada la inscripción de la lista, no puede haber un proceso de suspensión de la organización política hasta terminado el proceso electoral, porque si no vamos a tener un problema que se vio no solamente en el caso del señor Guzmán, también vimos el retiro de candidatos en el caso de Alianza para el Progreso, y eso genera un caos, digamos, en el momento del proceso electoral mismo, presidenta. Gracias, congresista Glave. Entonces, lo que usted está proponiendo es que se incluya una disposición complementaria en la cual se disponga que una vez inscrita la lista no procederá ni suspensión ni cancelación de inscripción, que eso es lo que, o sea, a eso podría irse, que la inscripción paraliza cualquier posibilidad de proceso de suspensión o de cancelación de inscripción. Porque no, esa sería No, presidenta, la cancelación es otro procedimiento que tenemos que discutir. Acá estoy hablando de la suspensión. La suspensión es por faltas menores, digamos. ¿No es cierto? La cancelación es por faltas graves. Lo que estamos sugiriendo es el proceso de suspensión, que es un punto B que ha colocado usted, digamos, ¿no? Entre acá está el partido activo y acá la cancelación. En el medio, una propuesta de la comisión es, bueno, veamos suspensiones por 3 meses para que el partido regularice. Y me parece entendible. Sin embargo, si yo suspendo una organización por 2 o 3 meses para que, comillas, subsane en medio de un proceso electoral, es un caos. Entonces, lo único que sí estamos sugiriendo es que en ese mismo artículo se señale ese procedimiento no es aplicable durante el proceso electoral, nada más. Congresista Alcorta. Gracias, pero yo incluiría en ese, congresista Glave, yo incluiría en ese articulado de precisarlo, pero sí, alguna responsabilidad tiene que tener el Jurado Nacional de Elecciones, porque se puede prestar a que se presenten pues partidos y en el camino tienen una y otra y 2 o 3 cosas. Entonces, dado que ya arrancaron la salida, se les puede perdonar. Habría que ver que esos partidos, tener el tiempo del jurado, habría que consultar, no sé, para que tengan el tiempo de que entran oleados y sacramentados. Lo que no nos puede sorprender es que le faltó esto, no hizo la elección, le faltó otro, estoy inventando, ¿no? Me pedí una interrupción de la congresista Glave. Presidenta, es que creo que son temas diferentes. Entiendo que podamos discutirlos, pero sugeriría no discutirlos en este artículo para ordenarnos en la discusión, porque podemos abrirnos hacia otro tema. Si un partido infringe la ley a la hora de inscribir candidatos o qué sé yo, eso es una cosa diferente, las candidaturas se caen, digamos, ¿no? Eso está claro. Pero acá lo que estamos hablando es el tema de la suspensión. Este no es un tema sobre mi lista ni sobre los requisitos. Es durante el proceso electoral no aplica esta figura intermedia de suspensión. Los otros temas sugiero discutirlos en las otras partes, pero en este momento que solo estamos hablando de la lógica de suspensión, sugerir que la suspensión no sea aplicable en tiempo de proceso electoral, nada más. Creo que estamos de acuerdo, el tema es el tema del tiempo. Lo que pasa es que para arrancar y no se sucedan esos hechos, esas ocurrencias, el jurado tiene que darle partida de nacimiento a ese partido que está oleado y sacramentado para entrar en el proceso. Lo que no puede hacerse, porque el jurado finalmente es el tribunal constitucional del proceso, es el garante de un proceso.
Entonces lo que no puede suceder es que en el proceso mismo, que es lo que he cuestionado, se presenten algunas circunstancias, hechos, entonces hay que seguirlo, ese partido sigue avanzando, a diferencia de los otros que han cumplido con todos los requerimientos que ha costado sangre, sudor y lágrimas. Una interrupción. Presidente. Congresista Velázquez, pero usted está en interrupción, congresista Velázquez. Presidente, lo que ha planteado la congresista Glave tiene lógica. Supone que estas causales de suspensión han ameritado un procedimiento previo. Entonces, lo que plantea la congresista Glave es que una vez que los partidos han sido oficialmente ya inscritos para participar en el proceso electoral, una causal de estas aplicables sobreviniente suspensión no se puede aplicar. Solamente estas causales no se puede aplicar y por eso hay que poner una disposición. Pero eso no tiene nada que ver con lo que usted plantea, si es que en el camino de la campaña electoral, por ejemplo, un partido da dádivas más allá de lo que establece la ley, todas esas cosas son otra cosa. Por eso, hay que hacer una disposición en la lógica de lo que ha planteado la Marisa Glave, de que las sanciones de suspensión referidas a este artículo, ya una vez que han sido inscritas las candidaturas, no se pueden aplicar hasta después del proceso electoral. Gracias, congresista Velázquez. Lo que pasa, congresista Alcorta, estamos discutiendo suspensión. Las otras son causales de exclusión, que tienen un debate en un espacio diferente. Lo que ha planteado la congresista Glave es de que en un proceso ya inscritos y en carrera, ya el jurado, nadie los puede sacar de carrera porque han sido aceptados. Eso es lo que ha dicho ella. Yo he dicho sí, coincido. Y no estoy mezclando con Darias, que eso está totalmente fuera de la discusión. Lo que me preocupa es que el jurado también pues tiene que darte la partida de nacimiento para que todos los partidos que están al frente entren en iguales condiciones. Porque se puede prestar también que el día de mañana que un partido no cumple con una o con dos cosas. Todos tienen que cumplir con el papel A, con el B, con el C y con el D. Y eso lo tiene que verificar el jurado, para eso tiene que tenerse a trabajar. Lo que no puede sorprenderse, pero esto es lo que estoy planteando, porque, claro, en pleno proceso pueden aparecer 2 o 3 cosas que no están dándome de dádivas, ni de regalo, ni de nada, sino que no tuvo la votación, no hizo el registro, le faltó parte de su estatuto, no lo sé, estoy inventando cosas. A eso me refiero, porque todos tenemos que entrar en igualdad de condiciones. No podría haber un camino que, como ya está inscrito, no puede salir de carrera. Sí, congresista Choquehuanca, después congresista Costa. Presidenta, yo sugiero que ahora que estamos viendo los causales de suspensión de la organización política, podamos incluir el supuesto de suspensión que esté considerado en el artículo 7 de la propuesta del Ejecutivo, donde determina que de tener un número menor de afiliados se le otorga un plazo de 3 meses para subsanar. En caso de no completar el número mínimo de afiliados, se suspende la inscripción de la organización política, otorgándole 3 meses adicionales para completar el número de afiliados requeridos. De no hacerlo, se cancela la inscripción. Eso es otra cosa en cancelación. Pero hasta lo dicho antes, ¿qué significa? De que el supuesto de suspensión sería que en los 3 primeros meses permanece activo, pero en los otros 3 meses siguientes ya se les suspende. Habría que expresarlo así, que se suspende, y bueno, y al final, si es que no cumple de todas maneras, dentro del plazo otorgado se cancela la inscripción de la organización política, ¿no? Pero quizás dentro de estos supuestos de suspensión es que deberíamos considerar este artículo 7 de la propuesta del Ejecutivo, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Choquehuanca. Lo que usted está proponiendo es que el tercer párrafo del artículo 7 de la propuesta se traslade como causal de suspensión. Congresista Gino Costa. Dos comentarios, presidente. En primer lugar, en efecto, los literales A y C están referidas a lo mismo, que es comités partidarios, ¿no? Bastaría tenerlos en un solo literal. Yo no sé si es necesario que nosotros regulemos eso. Hemos votado ayer que sí, que se necesita un número mínimo de afiliados y un número mínimo de comités. Yo he dado mi opinión en el sentido de que sería preferible limitarnos al número de afiliados y que cada partido decide dónde tiene sus comités, porque el comité es una herramienta de acción y de movilización política. Si uno quiere tener buenos resultados electorales, va a tener que tener
digamos, una buena organización territorial y me parece que no es necesario, pero ya que está acá, por lo menos tengámoslo en en un solo literal. Y segundo, si vamos a tener suspensión, Presidenta, para el incumplimiento del número mínimo de comités, entonces tenemos que tener también la posibilidad de cancelar la inscripción si es que este incumplimiento se hace reiterativo. Y no hay nada en el artículo siguiente sobre cancelación por incumplimiento del requisito de número de comités. Segundo, en relación con el literal B, en efecto, acá se sostiene que se suspende un partido por no actualizar el padrón. Nuevamente, el padrón lo lleva el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones y, digamos, le interesa al partido que esté actualizado o no. Lo único que le debe preocupar a la autoridad es que ese padrón esté por debajo del mínimo de afiliados, que es el requisito fundamental que hemos escogido para, digamos, la inscripción. Entonces, estoy de acuerdo ahí con lo planteado por la congresista Choquehuanca, en el sentido de que rescatemos el párrafo pertinente del artículo 7, que establece que se suspende la inscripción cuando, en efecto, el partido se suspende durante 3 meses la inscripción cuando el partido incumple con contar con un padrón con un número mínimo de afiliados. Y se le vuelve a dar un plazo de 3 meses más, en caso de que no subsanen los primeros 3 meses, ahí sí con ya suspensión. Y se le da un plazo final de 3 meses más, que si es incumplido, sobreviene la cancelación. Entonces, me parece que ese es el requisito fundamental y sería bueno que lo tengamos incluido, Presidenta, en este artículo. Eso sería. Gracias. Gracias, congresista. El requisito que hemos escogido para la inscripción de un partido, el fundamental, el principal, no son las firmas, sino es un número mínimo de afiliados. Entonces, si el partido resulta que tenía el número mínimo pero deja de tenerlo, no puede incurrir en suspensión si dentro de un plazo no cumple con llegar al mínimo nuevamente. Nuevamente se le da un plazo de 3 meses más y se le suspenden sus funciones, y si no se cumple ese plazo, sobreviene la cancelación. Entonces, como es un artículo que está referido a suspensión, me parece que es el momento de incorporar esa causal, la del requisito mínimo de afiliados, Presidenta. Congresista, ¿no se había considerado eso como causal de suspensión? Porque la dinámica en los afiliados suele ser eso, dinámica. Y entonces, ¿qué pasa si un día tú tienes de los 24.000, 23.999 según el registro de organizaciones políticas? ¿Te suspenden? Y si no subsanas en el plazo que te dan, te cancelan la inscripción, como que es un tema bastante drástico para considerarlo mandatorio, y podría eventualmente, no digo que vaya a ocurrir, pero sí podría prestarse a diversos tipos de manipulación. Entonces, eso está abierto, el debate, estamos debatiendo el artículo 11A relativo a la suspensión de inscripción de partidos políticos y movimientos regionales. ¿Les parece si lo vamos debatiendo inciso por inciso para poder avanzar? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Empezamos entonces con el inciso 1. Ponemos artículo 11A. Muy bien. Así es. La inscripción de una organización política se suspende en los siguientes casos. A. Si tiene un número de comités en funcionamiento por debajo del mínimo establecido. Eso es lo que se ha pedido en este momento que se incluya. En debate, ese inciso. Lourdes, acaba de llegar el acceso.
Congresistas, damos la bienvenida al congresista Arce y me olvidé de dar la bienvenida a la congresista Marisol Espinosa, al congresista Iberico, a la congresista Letona. Congresistas, avanzamos. Le doy lectura a todos los literales. Ahí, ¿sí? Sí, por favor. Hasta la letra F, por favor, hasta el literal F. Suspensión de inscripción de organizaciones políticas. La inscripción de una organización política se suspende en los siguientes casos. Inciso A. Si tiene un número de comités en funcionamiento por debajo del mínimo establecido. B. Si incumple con remitir en la oportunidad señalada el padrón actualizado de afiliados de acuerdo con lo dispuesto en la presente norma según corresponda. C. Si incumple con remitir el listado de comités partidarios y la relación actualizada de sus integrantes conforme lo establecido en la presente norma. D. Si no mantiene actualizados e inscritos ante el registro de organizaciones políticas los cargos directivos vigentes de la organización política. E. Si se verifica reincidencia en el incumplimiento de las sanciones firmes sobre infracciones leves y graves informadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. F. Los demás supuestos establecidos en la ley. En debate. Si no hay oposición, continuamos entonces. Congresista Espinosa. Sí. ¿Ya que me has visto? Congresista Espinosa, continúe, por favor. Una interrupción Congresista para la Choquehuanca. congresista Choquehuanca. Perdón, ¿no se están considerando los supuestos que habíamos sugerido, Presidenta? Todavía, congresista, porque estamos avanzando en lo que ya está. Ya. Terminamos lo que ya está y debatimos Gracias, la inclusión Presidenta. de lo que se ha pedido. Gracias. Sí, congresista. Congresista Espinosa. Gracias, Presidenta. Presidenta, cuando se señala, se verifique, inciso S, reincidencia en el incumplimiento de las sanciones firmes sobre infracciones leves y graves informadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. ¿Qué infracciones son? Entonces, me pide otra interrupción el congresista Miki Torres. Congresista Torres. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Sí, y en realidad yo creo que acá lo que va a suceder es que vamos a duplicar sanciones. Porque si ya hay sanciones, el incumplimiento de sanciones firmes sobre infracciones leves y graves, quiere decir que ya se incurrió en infracción, ya se sancionó, y si no recuerdo mal, cuando hay reincidencia o algo, pasa a ser grave o muy grave. Entonces, la verdad es que no, yo tampoco encuentro la lógica de ese literal E. Gracias, congresista. Congresista Espinosa. Sí, Presidenta. Hay unos requisitos y unas exigencias, pero creo que duplicar las exigencias para los partidos, ya de por sí hemos visto y hemos vivido, ¿no? Cuando hay una supuesta infracción, de pronto hasta un comité de ética interviene y lo que no está reglamentado, porque para que uno cumpla la ley tiene que estar mínimamente reglamentado, tiene que haber realizado la prohibición antes de que se cometa el delito, tiene que estar tipificado por un principio fundamental de legalidad. Entonces, ya lo hemos vivido y hemos visto que los organismos en algunos momentos consideran atribuciones, y en este sentido se estaría colocando prácticamente al cierre de partidos por sanciones que no estarían tipificadas. ¿Cuál es una infracción leve? ¿Cuándo es una infracción grave? Creo que, señora Presidenta, duplicando el tema no ayudamos a fortalecer partidos. Creo que mi propuesta sería retirarla. Gracias, congresista. En realidad, un poco para explicar esto, tiene que ver con una causal de suspensión. Congresistas. 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 ¿Puedo continuar? En el literal E lo que se ha hecho es poner
una causal de suspensión que antes estaba considerada como causal de cancelación de la organización política. Es más, está como una sanción grave o muy grave, se procede a la cancelación de la organización política. Lo que se ha hecho es trasladarla como causal de suspensión y ponerle la valla de que esta sanción sea firme y además sea reincidente. Pero si acá encontramos que puede constituirse en una causal que impide el normal funcionamiento de las organizaciones políticas, lo que tendremos que hacer es retirarla y diferirla como una causal de cancelación, porque lo que hay es una sanción frente al incumplimiento de sanciones impuestas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Esto está en debate. Si hay coincidencia en que esto no debe colocarse como causal de suspensión, se retira. Lo pongo al voto. Pongo al voto el retiro de la causal de suspensión del literal E. El voto es que se retire. El voto a favor es que se retire el literal E como causal de suspensión. Congresista Espinosa. A favor. Congresista Iberico. Congresista Choquehuanca. A favor. La C también, presidente. La misma línea, la C. Congresista Choquehuanca. A favor. Congresista Gino Costa. Está pensando. Eso no nos sorprende. Voy a repetir, congresista.